El día de hoy voy a hablar del coaching. Básicamente, a través del coaching lo que hacemos es profundizamos en las personas un autoconocimiento y además elevamos el potencial de esa persona, ¿vale? Dentro del coaching yo podría decir que nosotros analizamos el desempeño, ¿vale? De hecho tenemos coaching de desempeño y de rendimiento, pero vamos a centrarnos hoy en desempeño. Desempeño básicamente es la capacidad profesional o competencia laboral que posee una persona para ejecutar o desarrollar una tarea. En el liderazgo tradicional básicamente tenemos metas y objetivos iguales a resultados. Pero a mí me gustaría cambiarle el eje a esto y poner metas y objetivos más desempeño igual a resultado. Dentro de esto podemos decir básicamente cómo hacemos que nuestros colaboradores consigan lograr las metas y los objetivos, ¿sí? Dentro de esto tenemos varios niveles de intervención. Luego lo vamos a hablar un poco más en detalle, pero sí hay niveles de intervención que tiene un coach para hablar con su colaborador. Por un lado, las preguntas abiertas. Luego, por otro lado, las preguntas específicas y luego las preguntas inductivas, ¿vale? Esos tres tipos son de intervención a la hora de hablar con un colaborador. Luego tenemos lo que se llama el feedback sistemático, ¿sí? Si tuviera que comenzar a construir un proceso que me permita delimitar cómo debería ser mi intervención, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que debería tener en cuenta? Por un lado, acuerdo anterior. En un proceso de coaching tradicional, lo que hacemos nosotros es, al tener un feedback permanente con ese colaborador, marcamos un acuerdo de trabajo que hicimos anteriormente. Esto obviamente no en un proceso inicial. En un proceso inicial montaremos un acuerdo con el que vamos a estar trabajando y las acciones estarán enfocadas en ese acuerdo en particular. Pero ¿qué pasa cuando esto es un feedback sistemático? O sea, lo hacemos cada 15 días, cada 10 días, cada una semana, etc. Lo primero que hacemos es revisar el acuerdo anterior. ¿En qué habíamos quedado en el anterior? En trabajar los cierres, en trabajar el seguimiento, en trabajar los tiempos. Si fuera, por ejemplo, un colaborador en el área de IT, quizás lo que tenemos que trabajar es, no sé, la prolijidad en el desarrollo en el código. En fin, cada ámbito, y esto lo sabrás tú mejor que yo, vas a tener objetivos específicos de esa tarea y lo primero que hacemos en este feedback sistemático es hablar sobre el acuerdo anterior. Luego, hablaremos el mismo idioma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta qué significan determinados conceptos para uno y para el otro, pero tenemos que hablar el mismo idioma. En ventas, por ejemplo, cuando hablamos de conversión, tiene que tener claro la persona qué es el concepto de conversión, cómo se arma ese cálculo, ¿vale? ¿Para qué? Para poder hablar sobre el mismo idioma. Luego, ¿qué hacemos en un feedback sistemático? El autodescubrimiento. Eso básicamente nos centramos en fortalezas y oportunidades de mejora. No son cosas que hacemos mal, no, es oportunidades de mejora. Y esto lo remarco mucho en cada reunión, en cada feedback con otras personas o con otros líderes, porque tendemos a decir esto lo hiciste mal y esto lo hiciste bien. No, tenemos fortalezas y oportunidades de mejora. O sea, no es que hacemos mal las cosas, es que tenemos que mejorar. Ayer hablé sobre el poder de la palabra y eso es importantísimo a la hora de hablar con mi colaborador. No es lo que haces mal, es tu oportunidad de mejora. Luego, destacar las fortalezas y luego en qué cosas debe mejorar, ¿sí? Pero resaltemos las fortalezas. Cuando un colaborador tiene una fortaleza, y es más, nosotros como líderes tenemos que conocer mejor que esa persona las fortalezas de esa persona, de ese colaborador. Entonces, resaltemos las fortalezas y luego en qué tenemos que trabajar. Luego, en un feedback sistemático, sí es importante que el colaborador siempre hable. Nosotros estamos de soporte, pero el autodescubrimiento lo tiene que hacer la persona. Nosotros no lo hacemos por ello. Tiene que saber cuáles son sus fortalezas. Es más, el líder tiene que decirle cuáles son tus fortalezas, cuáles crees que son tus fortalezas, cuáles crees que son tus oportunidades de mejora. Y seguramente me vas a estar diciendo, ¿y si no lo ve, qué pasa? Bueno, tengo que conducir eso
esa conversación para que la persona la vaya viendo. Esta es una construcción y es un ejercicio en que los líderes nos cuesta hacer, porque tendemos a hacer lo primero que nos viene a la cabeza, que es, le digo lo que hace mal, le digo lo que hace bien, ¿sí? Pero no. En un coaching efectivo, en un feedback efectivo, siempre la persona es quien tiene que ver lo que hace bien, cuáles son sus fortalezas y en qué tiene que mejorar, sus oportunidades de mejora, ¿sí? Y establecemos al final del feedback una meta a trabajar. Entonces, objetivos claros. Acuerdo anterior, lo primero que tengo que hablar con esa persona es en qué quedamos la vez pasada, qué vamos a trabajar, que hablemos el mismo idioma, el autodescubrimiento, básicamente fortalezas y oportunidades de mejora, resaltar las fortalezas, ¿vale? Siempre el colaborador es quien tiene que hablar, nosotros no, él es el que tiene que hablar, y establecer las mejoras a trabajar. Esto siempre funciona en un feedback, ¿sí? Dentro de las estrategias de mejora y el plan táctico que vamos a trabajar, se establecen 3 cosas. El qué vamos a hacer para mejorar, el cómo lo vamos a hacer para lograr y el cuándo. Siempre tiene que estar esos 3 conceptos, qué, cómo y cuándo. No puedo acabar un feedback con un colaborador sin entender qué, cómo y cuándo. ¿Qué? Porque voy a tener que saber que el objetivo tiene que ser muy claro. Muchas veces en los coachings, en los feedback con los colaboradores, el colaborador quiere trabajar 50 cosas a la vez. No, siempre establezcamos una cosa que sea la más relevante para ese momento para trabajar. Luego trabajamos lo demás, pero sí tenemos que trabajar una cosa en específico y luego sí ir sumando cosas que sumen. ¿Vale? Si, por ejemplo, la persona trabaja en ventas y la persona que tiene que trabajar la conducción de la llamada, la escucha activa, el cierre, elijamos de todas esas cuáles están alineadas al plan estratégico, ¿vale? Y cuáles van a mejorar su proceso comercial, su proceso de venta. Entonces, evaluemos. Pero eso lo tiene que analizar la persona. Nosotros somos acompañantes en esa situación. ¿Sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta eso porque somos acompañantes. Luego, para construir nuestro feedback utilizaremos un sistema de GROW, básicamente, y las metas a través de SMART. Pero sí, el GROW, el método GROW, habla sobre metas, realidades, opciones y voluntad. Entonces, sí me parece importante construir un feedback a través de este método. Y por otro lado, definimos los objetivos a trabajar, las metas a trabajar a través de los objetivos SMART, que es específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo marcado. ¿Sí? Es importante que entendamos esto a la hora de generar feedback. Igual luego lo vamos a ver más en detalle, lo vamos a ver esto súper ampliado en el bootcamp, que es el 3, 4 y 5 de octubre. Que lo pueden ir a la web hazmeunlider.com y ver ahí cómo anotarse. Luego, dentro del proceso de coaching efectivo, ¿sí? Tenemos primero crear un clima, ¿vale? No podemos estar haciendo un coaching efectivo con gente interrumpiéndonos, con gente hablando, con gente gritando. No, esto pasa mucho por ejemplo, en los call centers, ¿no? Que el supervisor hace un feedback atendiendo además la demanda de 50 personas más. No, así no se hace. Se busca un lugar. Busca un lugar en donde estemos 100% con ese colaborador hablando y que no haya interrupciones. Luego, revisamos los avances alcanzados. Por otro lado, autoanálisis. Recuerden realzar las fortalezas y ver las oportunidades de mejora. ¿Sí? Nunca le digamos a una persona que hizo todo mal. No, siempre hay fortalezas dentro de la actividad. Y luego el plan estratégico. ¿Qué, cómo y cuándo? La persona no se puede ir de ese feedback sin haber marcado el qué va a trabajar, el cómo lo va a hacer y cuándo. Marcar una fecha límite. Luego, en el feedback siguiente, puede ser que esa persona tenga que cambiar las fechas porque tenga que seguir trabajando. Perfecto, no hay problema. Pero el qué, cómo y cuándo siempre tienen que estar marcados. Así que bueno, este es el proceso de un coaching efectivo. Muy rápidamente lo vamos a ver súper ampliado en el bootcamp, pero simplemente para
que hagan el trabajo como debe ser. Tienes que trabajar sobre eso. Recuerda qué, cómo y cuándo en los planes de acción. Siempre, siempre. Y realza las fortalezas de tu colaborador. Vas a ver cómo va a cambiar el resultado de tu equipo si realzas lo bueno de tu equipo, ¿sí? Y minimizas de alguna manera sus oportunidades de mejora haciendo foco en las acciones.